Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos en las segundas jornadas internacionales sobre la producción artística de los conurbanos. En este caso nos encontramos con la mesa panel Experiencias audiovisuales en el conurbano bonaerense, exploraciones y aproximaciones. Mi nombre es Conrado Berreta, pertenezco al comité organizador de las jornadas, al Instituto de Investigación en Artes Audiovisuales del Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA, y hoy nos acompañan un selecto equipo de investigadores y de productores audiovisuales del conurbano. Tenemos por un lado una mesa titulada Experiencias territoriales colectivas, la función audiovisual en la construcción de identidad, en la cual van a dar cuenta Zaida de Pedro y Pablo Guayar, que son parte del colectivo Cineastas del Oeste. Tenemos también otra mesa, la imagen periférica, el ensayismo audiovisual como retórica alterhegemónica, sobre el proyecto Imaginaciones Comunes, por Sebastián Russo, Intervenciones audiovisuales urgentes, por Victoria Guerrieri, Víctor Bogado y Guadalupe Zamudio. Los tres son parte de la UNPAS, ya nos van a contar de qué viene su trabajo. Y Audiovisuales y Territorio, el caso de Ituzaingó, Sinfonía Urbana de una ciudad dispuesta a amar, por Manuel Pendino, del Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA. Van a comenzar hablando con nosotros entonces Zaida de Pedro, que es graduada de la carrera de Imagen y Sonido de la UBA, diplomada en Distribución y Exhibición Audiovisual, es guionista, es directora, es productora de autogestiva, eh, trabaja en N Cine Films, trabaja también en el municipio de Ituzaingó, allí llevando adelante acciones de gestión cultural, es directora de cortometrajes y de cine trabajados en el conurbano, es impulsora del espacio audiovisual performático y de residencia artística en torno a la naturaleza Casa Parque, miembro impulsora con Pablo de Cineastas del Oeste. Pablo también es un realizador muy conocido, productor, guionista argentino, licenciado en artes, orientación combinada por Filo UBA, es docente y escritor. Sus obras oscilan entre el documental y la ficción, es autor de numerosos cortos y largometrajes que han participado en diversos festivales en el mundo. Ha ganado muchos premios, varios. Entre sus obras más célebres encontramos Morón, City Blues del 2014, Siestas del 2018. Fue además el realizador de Crónicas del Exilio en el 2021, con el cual ganó el concurso Raimundo Gleiser del Inca. Así que, Zaida, Pablo, bienvenidos, bienvenidas, y los escuchamos con, con esta cuestión de cómo ha sido la experiencia, sobre todo de organizar Cineastas del Oeste, ¿no? La experiencia colectiva, y a partir de ahí trabajar en pos de audiovisuales que trabajen, que se vinculen con la identidad conurbana en este caso, que es lo que nos trae aquí. Bueno, arranco yo, si les Sí, parece. claro. Eh, yo estudié en la UBA hace un montón de años y bueno, era una época donde también las universidades del conurbano no habían florecido como florecieron ahora, donde uno podía estudiar una carrera en comunicación o en cine eh, cerca de su casa. Entonces lo que hacíamos muchos era ir a Capital y estudiar allá, quedarnos allá, trabajar allá. Trabajamos muchos en publicidad o en cine, en distintos espacios. Pero bueno, después de muchos años volviendo, volviendo a Ituzaingó y volviendo al conurbano, me di cuenta que era el espacio donde quería producir, ¿no? Hicimos un taller de cine hace muchos años también, donde nos conocimos con Pablo, eh, el taller de Perrone, y bueno, eso nos abrió un poco la cabeza en el sentido de decir, se puede hacer en nuestro territorio, tener una identidad propia y contarlo con el conocimiento que uno ya tiene y que fue adquiriendo por los años. Así que, bueno, ahí nos conocimos hace un montón de tiempo y muchos años después, en el 2020, eh, estábamos en plena pandemia y
Y bueno, lo que pasó fue que dijimos, hay un montón de gente que hace cine, que hace películas, conocíamos un montón de gente en zona oeste que estaba pasando por las mismas situaciones que nosotros, que era tener que producir juntándote con gente de capital, y dijimos, bueno, empecemos a generar una red para conocernos, para saber qué hacen otras personas y para poder generar eh, trabajo, exhibición, distribución de películas, y eso fue lo que hicimos. Somos más de 150 personas de zona oeste y hay un relevamiento de casi 80 películas producidas en el oeste o por realizadores del oeste. Y lo que hacemos es tratar de distribuir, exhibir ese material, generar una red de, de, de laburo y de conocimiento, y después, bueno, participar y difundir lo que es el espacio, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo cosas. También nosotros tenemos nuestras propias actividades, ¿no? Porque lo que tiene Cineastas del Oeste es que no es una productora. No producimos cine nosotros, sino que lo que hacemos es generar una red de trabajo y un espacio en común donde todos nos sintamos cómodos y podamos trabajar con gente de nuestro territorio, ¿no? Generando una identidad también del oeste, participamos en todo lo que tiene que ver con lo que es ahora la gestión de la ley provincial audiovisual, estamos en contacto siempre con los chicos del foro, donde estamos siempre activos tratando de impulsar esa ley que nos va a beneficiar a todos. Bueno, lo que hacemos es eso, es más que nada una gestión en pos de una identidad y de una fortaleza de nuestro territorio. No sé, Bien, Pablo, si querés agregar alguna interesante. cosa. Pablo. Sí. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, creo que Said ahí explicó muy bien, digamos, como las motivaciones y los orígenes de Cineastas del Oeste, que bueno, que surge de esa necesidad de empezar a juntarnos, a conocernos, esa necesidad de decir, bueno, continuamente, por lo menos desde antes de la creación de Cineastas del Oeste, siempre era depender un poco de movilizarte a Capital para estudiar o para hacer una postproducción o para... Y el hecho de decir, che, hay un montón de técnicos grosísimos en la zona, empecemos a conocernos, empecemos a vincularnos. Eh, el espacio un poco surge de esa manera y fue creciendo un montón. Como bien explicó Zaida, se sumó muchísima gente y creo que hemos logrado cosas súper interesantes, hicimos formaciones, tuvimos charlas sobre el tema del archivo, que es algo que interesa mucho, creo que siempre tiene que estar presente, qué va a pasar un poco con nuestro cine, con estas producciones, ¿no? Que a veces, creo, en la gran mayoría de lo que hacemos está un poco en discos rígidos que podrían en cualquier momento ser caducos o cosas en la nube, pero bueno, sobre eso estuvimos haciendo formaciones, también impulsamos concursos de desarrollo, cosa que nos pareció súper interesante como para promover las obras de cineastas que estén ahí comenzando y recibimos proyectos súper interesantes, creo que eso movilizó, no sé, un montón de proyectos, no me acuerdo cuántas carpetas recibimos, no sé si fueron más de 20, 30, y, y continuamente estamos fomentando la distribución de obras, que eso está haciendo algo, un movimiento está súper interesante, y en el cual nos estamos encontrando en espacios en el oeste, conociéndonos, generando redes, y creemos que, bueno, que al fin y al cabo esa es, digamos, como la experiencia más valiosa del espacio, digamos, en este momento. Estamos conectados a través de un grupo de WhatsApp en el cual suceden acciones espontáneas en las cuales alguien viene con alguna convocatoria de laburo y alguien se conecta entre sí. Y bueno, todo eso siento que es beneficioso para la comunidad del oeste. Así que, bueno, eso, digamos, como cerrando la presentación de cineastas, creo que más o menos les contamos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, bien. Gracias. Me parece muy interesante, como siempre les digo, la experiencia que existe este colectivo, pues colectivo regional, que además viene como contaron, desde la pandemia hasta acá, llevando adelante muchas acciones, ¿no? Muchas acciones
muy interesantes, incluso la del concurso que pudieron hacer el año pasado. Ahora en el momento en que podamos intercambiar, espero a charlar un poco más sobre estas experiencias. Eh, bueno, vamos a pasar a darle la palabra a los compañeros de la UNPAS, de las intervenciones audiovisuales urgentes. Vamos a presentar a Guadalupe Zamudio, que ella es licenciada en Producción y Gestión Audiovisual por la UNPAS, diplomada en Comunicación y Fotoperiodismo por la Universidad Nacional de General Sarmiento, diplomada en Saberes Tecnosociales Juveniles por la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, investigadora en formación en el proyecto de Investigación Científica y Tecnológica de la UNPAS 2023-25, Imágenes e Imaginarios del Territorio, Retóricas Visuales Contrahegemónicas para una investigación situada en el noroeste conurbano. Integrante del Atlas Visual Paseño UNPAS, responsable de redes y campus virtual SOBE FIUBA, responsable de comunicación y medios de la DGA IAE UNPAS. También integran esta pequeña presentación, esta mesa, Victoria Gurrieri, productora audiovisual, poeta, fotógrafa, estudiante de la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual de la UNPAS, integrante de la muestra de cine de la UNPAS, estudiante del taller de cine de Perrone, investigadora, estudiante en el proyecto de investigación científica y tecnológica UNPAS 2023-25, Imágenes e Imaginarios en Del Territorio, retóricas visuales contrahegemónicas para una investigación situada en el noroeste conurbano. Eh, Víctor Bogado, que no sé si ha ingresado, ahora lo vamos a fijar, pero también vale mencionarlo, está en este proyecto y en esta mesa, 43 años, remisero, estudiante del tercer año de la carrera de licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual, productor independiente de Colonia No Producciones Audiovisuales, Conciencia Universitaria y, bueno, además se dedica a hacer disc y pasar música y es amante de los géneros musicales. Así que todos coordinados además por el compañero, además de profesor, docente, escritor, crítico de cine, sociólogo, Sebastián Russo Bautista, ¿sí? Que es doctor en ciencias sociales, es docente o ha sido docente de antropología y sociología del arte, es de sociología de la imagen actualmente en FADU, teoría de la comunicación en la imagen, sociología audiovisual en la UNPAS, investigador en la UNPAS y en la UBA, dirigió los proyectos de investigación Memorias Imaginadas y DEPI UNPAS, ensayo, eh, ensayo y audiovisual, formas y críticas en contra de la visualidad neoliberal, FADU-UBA, bueno, múltiples proyectos de investigación, además de ser codirector de la plataforma Ver Poder, Ensayos de la Mirada, confundador de las revistas culturales Relámpagos, Carapachay, Tierra en Trance, reflexiones sobre cine latinoamericano y en ciernes epistolarias. Ha publicado varios libros de poemas, Crónicas de una letanía en 2015, Los libros en la lengua que cortaste o La memoria de nosotros del 2021, La parva de la muerte, La memoria de los otros 2018, Conviló los condenados, etcétera, etcétera, etcétera. Ha trabajado un montón y viene trabajando, es un militante cultural además por el conurbano. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Les damos la palabra a los compañeros y compañeras aquí, para que nos narren un poco su experiencia en el audiovisual conurbano ahí en el noroeste. Bueno, en principio, buenas tardes, compañeros. Eh, Como bien decís, coordino un equipo en el cual están algunos de los compañeros aquí presentes, pero lo que habíamos propuesto, Guadalupe, Victoria y Víctor, es que ellos narren las experiencias que están llevando adelante en estos tiempos, digamos, incluso Bien, con grupos de estudiantes y compañeros de la universidad, así que Guada, Vicky, Víctor, tomen la palabra. Buenas, ¿cómo están todos? ¿Les parece si arranco? Sí, ok. Yo tengo para presentar un PDF, ¿puedo compartir? puede compartir. Ya mismo
Espera un segundo, ¿eh? Guadalupe. Perfecto. Ahí podés compartir. Ya. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ok. Bueno, a partir de la idea de intervenciones audiovisuales urgentes, traje para compartirles unos pequeños frames de dos producciones audiovisuales. La de acá abajo fue subida en mi Instagram personal y la de acá arriba en el Instagram del Atlas Visual Paceño. Bueno, para empezar, las políticas de financiamiento y atropello en las universidades públicas hacen que estas intervenciones sean vitales para activar la conciencia colectiva y movilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Por eso el audiovisual se convierte en un espacio de resistencia y testimonio, pero ¿cómo es? ¿Para qué? Ya se ven, ¿no? Sí, las de una. Pero también es en un catalizador para la reflexión y el compromiso social. Este primer video es el que fue subido en mi Instagram. Justo agarré los testimonios de 3 ingresantes de distintas carreras de la uni, donde parten de la respuesta a 3 preguntas. La primera es, ¿qué significa para vos la universidad pública? Es qué pasa si cierra la universidad pública, y la tercera es por qué hay que defenderla. No traje el video bueno, para evitar problemas con la conectividad y que no se lleguen a ver, por eso también traje las capturas donde me parecía Bien. importante mostrar que ellos planteaban la dificultad a la hora de que no exista más, o el sentimiento de estancamiento que sentían, y la importancia de tener que defenderla. Después hay otros 3 estudiantes más, donde usé como refuerzo también imágenes de archivo de universidades que en esos momentos estaban subiendo las distintas clases públicas o las distintas marchas que se fueron dando como en este mismo momento, ¿no? Si lo pensamos como una intervención audiovisual urgente, busqué como darle voz a quienes están en las primeras etapas de su formación académica, que serían los ingresantes del ciclo de inicio universitario en la universidad, y ¿cómo se llama? El relato de estudiantes avanzados que refuerzan esta perspectiva, como conectando la experiencia de quienes ya están inmersos en la vida universitaria y quienes están como iniciando, ¿no? Y la urgencia radica en mostrar la vulnerabilidad de las generaciones que vienen, quienes podrían ser las primeras en sufrir los efectos del desmantelamiento si no se toman medidas ahora. Y es un llamado a la acción, como una denuncia y un recordatorio de lo que está en juego, que es el futuro educativo de miles de jóvenes. Y como un segundo video, traigo estos frames, que es de una producción que hicimos en el equipo del Atlas Visual Paceño, en los alrededores de la estación de José C. Paz del tren San Martín, en el marco del dictado de clases públicas, que fue organizado por docentes, estudiantes y no docentes de la UNI. La universidad queda al lado de la estación de tren, entonces nosotros salimos a hacer entrevistas tanto en la boletería como en una calle que queda como en la esquina previa a que vos arranques como para ir para la universidad. En esa parte hay muchas paradas de colectivo, donde la gente automáticamente baja del tren, se va a las paradas de colectivo que lo llevan a los distintos barrios. Entonces nosotras nos encontramos a eso de 4 o 5 de la tarde y era un horario bastante difícil, porque la gente lo que hace es baja del tren, se toma el bondi y se va a sus casas, y nos encontramos con esa dificultad, nos pensábamos, ¿no? Van a querer parar a hablar con nosotros sobre esto, conocen acerca de la situación de las universidades, y la verdad que para nuestra sorpresa tuvimos una recepción muy copada, la gente se paraba a querer hablar con nosotras, y eso la verdad es que nos llenaba, era como una pequeña caricia al alma dentro de todo lo que estaba pasando. Y bueno, en este material podemos ver cómo se expande la intervención hacia la sociedad más allá de lo que es el ámbito académico, ¿no? Bueno, nos tomó por sorpresa esta recepción y... espérenme, sí. Acá el audiovisual es como una herramienta que permite que estas voces y apoyos lleguen como a espacios más amplios,
contribuyendo como a la movilización social, y creo que ambos materiales en su conjunto refuerzan la necesidad de tomar como una acción inmediata desde lo audiovisual para contrarrestar la narrativa de indiferencia y desinformación que impulsa el gobierno actual. Así que esta es son como una estrategia de visibilización que refleja que la defensa de la universidad no es solo una causa estudiantil, sino que es como de interés público. Y acá les dejo unas capturitas el link del Atlas Visual Paceño, donde pueden encontrar este video, y el otro, sí, en mi Instagram personal, pero seguramente le podemos mandar los videos por mail como para que tengan el recurso y lo puedan visualizar. Eso es todo. Para los demás integrantes, Vicky o Vicky, Víctor. ¿vas vos o yo? Hola, Víctor. ¿Hablo yo, Vicky? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Víctor Bogado, soy uno de los integrantes de Conciencia Universitaria, que es como una productora legítima, no legal, de estudiantes de la Universidad Nacional de José C. Paz. La creamos en una necesidad colectiva de algunos compañeros después de la primera marcha universitaria, donde decíamos necesitamos un espacio propio, donde desde los estudiantes empezar a visibilizar qué nos pasa, tanto los que estamos a favor de la defensa de la universidad pública y aquellos que aún todavía no comprenden que hay que defenderla. Nosotros tratamos de, desde conciencia, generar conciencia precisamente, y fuimos haciendo videos audiovisuales dentro de la universidad. Algo parecido a lo de WADA hicimos también charlando con los pibes de la universidad, eligiendo al azar a ver qué tan informados estaban, qué tanto tenían la situación del presupuesto universitario, de los salarios docentes. Después se fueron sumando más compañeros a Conciencia Universitaria. Fuimos al Museo del Cine, hicimos un video donde explicamos con datos duros y concretos cómo es el financiamiento de este gobierno hacia, sobre todo, nuestra carrera, que son los medios audiovisuales, pensando en esto de generar conciencia, sobre todo en los compañeros que han decidido votar este gobierno, nosotros lo ponemos re explícito en algunos casos, y que no se están dando cuenta de que al desfinanciarte todo el mundo audiovisual o toda la cultura audiovisual te deja sin una salida laboral a futuro. Lo bueno de eso es que la mitad de los compañeros que fueron a hacer esa producción eran votantes o, si se quiere, simpatizantes de este gobierno, ¿no? Que no han elegido, yo creo que porque no tienen todavía un recorrido histórico de cómo están compuestas las fuerzas sociales históricamente en la Argentina, y hay otra discusión de fondo. Pero esos compañeros por lo menos fueron entendiendo que hay una necesidad de contar en estas cuestiones. Después nos fuimos un poco más a la ficción, y lo que fue generando conciencia dentro de una parte de los estudiantes de audiovisuales es que como que nos fuimos enlazando con otros compañeros de otras productoras que, al no tener un lugar dentro de los medios hegemónicos, tenemos que empezar a producir nuestro propio contenido. Entonces, como que vamos trabajando con las chicas de MAP Producciones, con los otros chicos que se van sumando, con chicos que quedan por ahí descolgados, y vamos generando contenido desde el conurbano. Aparte, yo de Conciencia Universitaria también soy partícipe de una productora que, bueno, ahora está un poco en un impasse, que se llama Colonia No Producciones Audiovisuales, que es de un contenido mucho más político y más profundo. Ahí sí ya tratamos toda la coyuntura nacional, que también mediante la necesidad de contar desde el conurbano y de lo que nos pasa a nosotros como clase, ¿no? Como laburantes, fuimos haciendo también una serie de videos. Y lo otro que hago también, que por ahí no sé si tiene que ver o no, porque no lo nombraron, que para mí está bueno tenerlo en cuenta, soy productor de un programa que se llama, y un canal de YouTube que se llama La Murga que te parió, donde recorremos todo el conurbano y todas las murgas del conurbano. Y desde ahí vamos también contando un poco cómo nos movemos desde el audiovisual y contando las historias de los barrios en ese nicho, ¿no? Que es la murga.
Con eso creo que estamos. Bueno, excelente, muchas gracias. Victoria, ¿querés decir algo? Buenas, sí. Hoy venía a contarles sobre algo que estamos haciendo con un grupo de compañeros de la universidad, que los voy a nombrar porque son varios. Lucas da Costa, Nahuel Alderete, Luisina Carabajal, Francesca Misiucci, Matías Córdoba, José Arturo Peñalosa Choque, Tomás Manso y Gabriel Reches, que es el director de la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual de la universidad. Y lo que estamos haciendo básicamente es salir a filmar las movilizaciones sociales. Y arrancamos con la Marcha Universitaria Federal de abril, unos días antes de que ocurra la marcha. Gabriel había mandado un mail masivo a todos los estudiantes de la carrera y a profesores también, convocando a movilizar y a pensar el rol de los productores audiovisuales dentro de la crisis. Y fue como una convocatoria a producir eh, piezas artísticas, comunicacionales y productivas desde la crisis para, de alguna forma, retratarla, cuestionarla, documentarla, transitarla, y que nos haga sentir que estamos ganando, aunque sea un poco de experiencia entre todo lo feo que pasa en el país. Así que unos días antes de la movilización nos reunimos en la UNPAS para conocernos como equipo. Éramos más o menos unos 10 o 15 estudiantes en diferentes etapas de la carrera, y a la vez somos personas particulares con cada uno sus trayectorias, sus militancias o no. Algunos era la primera vez que movilizaban, y para todos fue la primera vez que movilizábamos con la carrera, lo cual es algo, un acontecimiento histórico, ¿no? Entonces esa reunión en donde nos pusimos más o menos en sintonía en qué andaba cada uno, fue vital y crucial para poder conocer las fortalezas y las debilidades de cada uno, las obsesiones y los recursos disponibles, las herramientas, los deseos, y surgió algo muy interesante, y fue que cada uno tenía una visión, o sea, una mirada distinta, y entre todos intentamos construir un lenguaje. Que sería básicamente como una mirada colectiva situada de la realidad, y que a pesar de ser colectiva está llena de subjetividades, ya que somos muchas personas. eh, o sea, cada uno, además de ser productor audiovisual, tiene muchas otras cosas que hace en su vida, como vieron en las presentaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Y, y muchas cámaras al mismo tiempo retratando un acontecimiento, lo que nos lleva a producir una identidad, ¿no? Un material que es situado, que es la identidad de cómo nosotros desde nuestras carreras, desde nuestra universidad, vemos la realidad. Y a lo que iba con que cada uno tiene su punto de vista y son miradas diferentes, que es que surgió que, por ejemplo, uno dijo, bueno, yo voy a ir a hacer a la marcha cámara subjetiva en mano y mostrar así todo lo que va pasando. Y después otra dijo, bueno, y yo voy a filmar los pies porque me interesa ver las pisadas de tanta gente caminando. Y otra dijo, bueno, y yo voy a filmar los carteles porque comunican y son los mensajes de esa gente que está ahí. Después otro se centra más en la masividad y filma desde lejos, la multitud pasar, las columnas. Otro se centra más en los puños en alto. Después están los que se van más por el lado de las entrevistas. Y cerramos en que íbamos a hacer una especie de plano fijo 10 segundos y de tratar de hacerlo lo más prolijo posible para poder llegar a tener un material que en ese momento quizá era insignificante, pero que con el tiempo cobra un peso, porque es una mirada de la realidad que no es la que te está contando ningún medio hegemónico de comunicación, sino la nuestra. Y generamos un corpus de materiales que es muy limpio, muy prolijo, muy sensible. Tiene algunas cosas que están fuera de foco, pero
eso hace que esté latente la posibilidad de convertirse quizá en una película, en una serie de microrelatos con distintos formatos, o en una obra performática, por ejemplo, que pongas ese material en un museo y entres y encuentres muchas proyecciones por todos lados y que la experiencia sea como que estés dentro de una movilización. Em, y nada, básicamente estamos en esa, filmando movilizaciones. Ahora nos estamos preparando para la marcha del 2, que vamos a ir a cubrir, y estamos incursionando en algo que no habíamos hecho todavía, y es incorporar la ficción dentro de los registros documentales y empezar a contar microhistorias con las movilizaciones sociales como escenarios de fondo. Y nada, básicamente es eso. Me quedo con algo que dijo Gabriel Reches, que es el coordinador de la carrera, y es que los movimientos sociales a la altura de los ojos son bellos, no producen miedo, no producen rechazo, producen encantamiento. Y bueno, esa sería más o menos la motivación para, para estar produciendo materiales en medio de la crisis, por amor al arte y por amor a usar el ojo y la cámara como una herramienta y como un brazo de militancia para retratar cosas. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones y por compartirlas con todos nosotros, nosotras, nosotres. Sebastián Russo, te escuchamos con este dar Bueno, cuenta de lo que es las imaginaciones comunes y el proyecto. bueno, muchas gracias, Conrado. Bueno, un gusto escucharles, compañeros. Por mi lado voy a presentar un proyecto que hicimos en el marco de una materia, que es Sociología Audiovisual. Voy a compartir pantalla, Conrado, no sé si Sí, podés se puede hacerlo hacer perfecto. directamente. Sí, A ver si se ve allí. ¿Se está viendo? se está viendo, perfecto. Bueno, rápidamente, de alguna manera, está muy asociado a lo que decían recién los compañeros en términos de una eh, imagen generalmente asociada, uno puede decir con urbano en general, pero a José Paz en particular, que trabajamos en nuestras materias, en nuestros proyectos, que tiene que ver efectivamente con una imagen estigmatizada, asociada a la violencia, a la pobreza, a cuestiones que efectivamente suceden, pero que no es todo lo que sucede, sin duda. Y en el marco de eso, en su momento habíamos hecho un trabajo junto a Victoria y otros compañeros que se llamó ¿Qué ves cuando me ves?, que era un trabajo en torno a una revisión crítica, de alguna manera, de las imágenes que aparecen en los medios de comunicación en torno a José Cepaz, y empezar a configurar una imagen otra, ¿no? Que contradiga, que se contraponga, que discuta ese imaginario a partir incluso de una visualidad asociada también a lo que decía Victoria, que, por ejemplo, filmara escenas fijas, digamos, de 10 segundos, esa fue un poco la consigna en su momento, de escenarios que a priori no digan nada en particular, ¿no? Nos parecía interesante salir de cierto modo espectacularizador o hasta romantizador de cierto territorio para mostrar cierto orden de lo cotidiano. De allí apareció cierta idea de poder dar cuenta de lo común, ¿no? Lo común, tanto lo cotidiano, lo habitual, pero a su vez lo común con esa carga estigmatizada de lo vulgar, ¿no? Y a su vez lo común como lo colectivo. Bueno, en esa trama tripartita, el concepto de común fue que hemos propuesto en su momento ir más allá, digamos, de cierta imagen habitual, a poder hacer de esa habitualidad un orden de la imaginación. Es decir, qué pasaría si cada quien en sus territorios, en sus barrios o el lugar que elijan, que efectivamente esté asociado a un ámbito de circulación, bueno, se da a poder imaginar, ¿no? A esa habitualidad como un ámbito del orden de lo fabúlico, del orden de lo
puesto en trance, concepto que trabajamos con los compañeros también en nuestras materias, ¿no? Para poder de alguna manera plasmar de una retórica a otra, no necesariamente testimonial o documental, ¿no? Que viniera a desdecir casi como una especie de contrapartida exacta de aquella mala mirada a una mirada, si se quiere, restituidora, ¿no? De cierta dignidad, sino imaginar, fabular escenarios del orden de lo común y de lo habitual, y también que carga con ese estigma o no estigma del orden de lo vulgar, ¿no? Bueno, bajo esa premisa es que se propuso este proyecto colectivo que se llamó Imaginaciones Comunes. Aquí lo que estoy mostrando es un flyer que hemos hecho para una presentación que se hizo el año pasado, no dice 30 de noviembre, porque se hizo el año pasado, no es que somos tan anticipados este, para organizar estas cuestiones, de hecho es todo lo contrario, ¿no? Hay algo de la urgencia que efectivamente hace que las cuestiones se asocian a cierta cuestión de tiempos que siempre están corriendo. Y traje aquí para mostrarles a unas capturas de dos de esos trabajos, uno de Sofía Bellene, que se llamó Cercano, que ella lo que hizo fue filmar el recorrido que va desde su casa hasta la Universidad de José Cepaz, ¿no? Con esta, si se quiere, puesta en conversación de aquello que la propia universidad, ¿no? Designa como parte de su retórica, que es la idea de la cercanía, ¿no? La universidad está cerca, ¿no? De hecho, es la clave del Internet, ¿no? De la universidad. Del Wi-Fi de un pase, la universidad está cerca, o un pase está cerca. Es decir, es parte de una consigna fundamental de la universidad, ¿no? Y la idea del no bajo la idea del noroeste. O en tal caso, esta idea de ciertas dificultades o complejidades asociadas nuevamente a la cercanía o el acercamiento a la propia universidad. Bueno, en el marco de ese audiovisual, que digamos, está en las redes para ser visualizado, yo que traje algunas capturas, ¿no? Aparece todo un relato que tiene que ver con su propia vínculo, si se quiere, familiar, personal, en torno a la posibilidad de estudiar, como decíamos también. También decía Guadalupe, hay algo obviamente de primeras generaciones que hacen del acceso a la universidad, parte de un trayecto novedoso para las propias familias, ¿no? Y también cierta recuperación, digamos, de percepciones o imaginarios o discursos que hacen que participar o formar parte de una sociedad como la contemporánea esté asociado a tramas vinculadas a la meritocracia. Bueno, aparece toda una discusión en el propio material de Sofía, que vale decir, se configura bajo la idea del ensayo. Nos interesa pensar el concepto de ensayo como parte de una retórica embarrada, la llamamos nosotros, una retórica barrosa, en la cual un yo se expresa, pero también no deja de imaginar, fabular, contemplar posibilidades no solamente discursivas, textuales, sino también, también visuales, ¿no? Hay algo de esa idea del ensayo en torno a una narrativa que no es ni de ficción ni de documental, sino que es una tentativa sobre lo real, ¿no? Nos interesa esa narrativa o esa retórica, mejor dicho, como forma de vinculación con los propios territorios. Y por otro lado, un trabajo de Ricardo Esquivel, que se llama El cruce de Derqui, donde justamente a partir de ese ámbito de cruce, ¿no? Un cruce de dos rutas, ¿no? Ricardo lo encuentra como un ámbito, si se quiere, de encuentro de tiempos, de encuentro de perspectivas, e incluso una especie de pacto con el diablo, ¿no? Jugábamos con la idea de ese cruce como si fuera el cruce el Crossroads de Robert Johnson, el bluesman, ¿no? Que se encuentra con el diablo en un cruce de camino. Bueno, él trabaja un poco sobre esa metáfora y piensa este lugar, donde efectivamente es el lugar donde comienza Cuartel Quinto, el camino de José se pasa a Moreno, ya es la localidad de Moreno, ¿no? Y donde aparece un intento de expresar parte de esa circulación, una circulación de tránsito perpetuo, digamos, a partir de la cual, bueno, ahí se cruzan gente de diferentes, si se quiere, vinculaciones con lo universitario, pero también vinculaciones políticas, vinculaciones
laborales. Bueno, hay algo de esa idea de la mezcolanza, del encuentro, que también era parte de esta perspectiva, ¿no? De esta perspectiva de pensar lo común como una forma también de reverberación, digamos, y de encuentro y de acumulación, donde nuevamente lo conurbano, digamos, aparece ya no como una escena de alguna manera ni fetichizada, ¿no? Trabajamos en clase el concepto de fetichismo de la marginalidad que trabaja César González, ¿no? Un fetiche tanto estigmatizado o romantizador, sino la posibilidad que aparezcan en imágenes, ¿no? Ante esa cámara que intenta filmar lo común, lo habitual, bueno, también algo del orden de lo imaginativo fabúlico a partir de una eh, toma de palabra, toma de perspectiva, ¿no? Donde allí, bueno, emergieron varios trabajos. De hecho estamos trabajando en una segunda versión de Imaginaciones Comunes, con varios de los que están aquí presentes también, que seguramente será presentado a fin de año, así que bueno, quería presentar ese trabajo que se viene realizando y que de alguna manera dialoga se complementa o va en paralelo con parte de lo que han presentado aquí los compañeros, Guadalupe, Victoria, Víctor, que nos parece importante también porque efectivamente a partir de las propuestas de las propias carreras aparecen propuestas de grupalidades que se van engendrando, que se van desplegando, tomando algunos criterios vistos en la propia carrera, pero también escuchándolo también a Víctor bueno, y a los compañeros también, aparecen también ciertas referencias que tienen que ver con grupos que hemos invitado a los indisciplinados a la cursada, dentro de la cual aparecía también una forma de intervención, también ficcionalizada o ficcionalizadora, pensaba lo que decía Victoria, dentro del registro testimonial. Bueno, en el marco de ese enchastre narrativo y retórico, era que nos interesaba pensar estas propuestas, así que por allí la cosa. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por esta presentación. Y por último, tenemos a Manuel Pendiño, que nos va a venir a dar cuenta un poco del trabajo que está haciendo en torno a audiovisuales y territorio, el caso de Ituza in Love, una sinfonía de una ciudad dispuesta a amar. Manuel, Se escucha, se ve, ¿no? se Ah, ve y se escucha, pero te estoy presentando y ya te perdón, doy la palabra. Manuel es graduado de la Universidad Nacional de las Artes del Departamento de Artes Audiovisuales, es licenciado en Artes Audiovisuales con orientación en dirección, es cineasta, escribe y dirige sus propios trabajos, nacido y criado en Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Se encuentra finalizando una sinfonía urbana sobre su Pago Chico, donde reúne su historia familiar, poesías visuales y una revalorización de los artistas que lo formaron. Así que gracias, Manuel, por estar con nosotros. Te damos la palabra para que nos des cuenta un poco de cuál es tu experiencia audiovisual conurbanesca. bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar ser bastante acotado porque la verdad que me interesa sobre todo la conversación. Estoy muy interesado en hacer repreguntas a los colegas y bueno, y agradecer que las universidades den este marco para que podamos conversar. Y To Sign Love, Sinfonía Urbana de una ciudad dispuesta a amar, es el trabajo que vengo armando ya hace unos meses largos. Eh, Cuento un poquito el proceso que empecé, desde donde partí y en el que está el estado actual de situación de la obra. La obra fue mutando a partir siempre en primera instancia, de tomarlo como una tesis de grado para recibirme como licenciado en la facultad hace poco más de un mes. En esa instancia evaluativa, porque fue evaluativa, se armó una pieza audiovisual eh, referida también a ser evaluada. Antes, la obra se movió desde una difusión más corta, en forma de teaser, porque me interesaba empezar a mover un poco la obra en la comunidad y en el Pago Chico. Estaba muy intencionado en generar esa comunicación local y creo que funcionó como para también acompañar la obra mientras tenía que aprobar, básicamente. Em,
Y en esta instancia en la que estoy ahora, que ya es como recibido, es cerrar It Toussaint Love a fin de año para empezar a competir ya como una obra audiovisual. Estamos, yo hice una entrega en esa forma de cátedra que fue pasando esas instancias de 8 minutos, ahora estamos como en unos 15 y estamos ya en un proceso de post de color y también de retoques con el sonido. Bueno, voy moviendo porque mientras hablo no lo voy pasando. Yo quiero más o menos mostrar un poco, un par de fotogramas de qué va It Toussaint Love. It Toussaint Love es una sinfonía urbana. Las sinfonías urbanas son un trabajo que viene de las vanguardias, es un nombre muy específico de las vanguardias del siglo XX, donde cineastas de megalópolis, ciudades grandes, mostraban toda esta explotación fabril y todo este cosmopolitismo de las ciudades de principios de siglo, donde Ámsterdam, Nueva York, peleaban también por una batalla estética de qué mostrar de las ciudades que era importante. Bueno, yo en Ituzaingó hice un poco ese juego a partir de ser también estudiante de cine, de recibirme como licenciado audiovisual y haber visto muchísimas películas. Era como un poco una oda a esos cineastas y un poco a un juego, una broma picaresca de hablar de lo propio del conurbano. En ese sentido, tomé a dos artistas locales que son conocidos y a la vez guardan eh, nada, una historia familiar casi con los ciudadanos de Ituzaingó, que son Danilo Bambú y Raúl Perrone. Danilo Bambú es el escultor de obras que están diseminadas por la ciudad. eh, y bueno, me interesaba mucho el trabajo de él, particularmente porque hace, como se ve acá, estatuas de casi seres humanos que se están amando en el momento, y un poco el juego que yo hago es el de la obra de él, revalorizarla a partir de una poesía visual, porque hay mucho cuento que un poco la narración son voces en off mías, jugando un poco con la poesía, también tratando de generar un lenguaje, como decían otros compañeros. eh, yo siempre me interesé por la poesía, fui a talleres de poesía, me gusta siempre la corriente de, de la poesía de los 90, que también que desacartonaba un poco esa poesía epistolar, y bueno, fui alumno de Martín Gambarota en estas incursiones, y bueno, también siempre la idea del territorio fue algo que me llamaba la atención, y la tesis de grado siempre para un estudiante es un poco cerrar un ciclo, y quizás ustedes, sobre todo los compañeros de José Cepaz, están muy acostumbrados a tener a su facultad cerca. Zaida, lo decíamos antes de empezar, que el hecho de viajar hacia la facultad, de viajar hacia la capital, para los ituzainguenses siempre fue como demasiado engorroso y también metafísico. Subirse al Sarmiento y tener las antenas muy paradas para llegar al establecimiento, a la casa de estudios, siempre nos llevó 1 hora y media, lo que hacía que cuando yo me quise recibir era un poco mostrarle a mis compañeros que que había otro cine, que era el cine de los que estábamos habituados acá, y un poco fue esa militancia, ¿no? La de mostrar un poco mi barrio en una casa de estudios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un poco más de esos fotogramas, de todas estas mujeres y hombres que aparecen en la ciudad. Quise mostrar un poco, bueno, la calecita, pero son los fotogramas que fui reuniendo un poco para mostrar el estado de situación de la obra. Acá está, esta es una de las placas finales. Bueno, era un poco contar de qué iba el proyecto y nada más. Me interesaba siempre más la conversación. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Me quedo, me quedo con esta reflexión. Cabe destacar que también yo trabajé con vos tutoreando esa Sí. tesis, y lo digo por el compromiso, por el acompañamiento, y por cómo hemos venido reflexionando todo este tiempo en la producción de ese audiovisual y cómo se unen, ¿no? Hay espacios de integración y de interrelaciones simbólicas con lo que vienen trabajando los compañeros, todos los chicos de Cineastas del Oeste, Zaida, Pablo, como las y los compañeros de la UNPAS, también
todas las reflexiones de Sebastián Russo. Podemos tomar categorías, podemos tomar autores distintos. Digo, nosotros veníamos trabajando mucho en términos de espacios de representación de Henry Lefebvre, ¿no? Jugando también con cómo se produce un trabajo simbólico en el cual se inviste de sentidos al territorio y que no solo el espacio tiene que ver con el territorio, aunque lo reivindicamos, pero sobre todo nosotros, con esto que acabas de decir, ¿no? Por eso lo retomo, la cuestión de estudiar, no en una universidad del conurbano, en nuestro caso, yo soy docente no de una universidad del conurbano, sino que en el camino inverso casi, ¿no? Yo también lo mismo, soy nacido y criado en el conurbano, trabajo en la ciudad de Buenos Aires porque la universidad tiene asiento sobre todo en la ciudad. Y todas nuestras producciones, tanto académicas como las de ustedes artísticas, las mías también, están atravesadas por ese juego dicotómico a veces entre centro y periferia, capital y provincia y demás, ¿no? Y también creo que hay una trascendencia ahí con esta cuestión de espacios de representación, digamos. Uno puede incluso producir en el conurbano desde un sitio a otro que no sea él, ¿sí? O por lo menos es interesante poner en juego ese concepto. Pero bueno, no quiero llevarme mucho más tiempo con esto, sino abrir un poco a algún intercambio. No sé, quizás vos que terminaste, Manuel, y querías hacerle alguna pregunta a algunos compañeros de la UNPAS o de Cineastas del Oeste, habilitar unos minutos de intercambio entre ustedes. Sí, no, Dale. me encanta lo que venían nombrando, mientras lo iban contando lo buscaba. Por ejemplo, me interesaba de Víctor y las murgas, vi que había un streaming en YouTube. Bueno, a Sebastián Russo lo conozco, también por ejemplo, me acuerdo de la van premier, la última de Perrone, que estuvieron disertando y pudimos estar ahí. Y bueno, y a Zaida y a Pablo también los conozco, así eh, que bueno, eso, bueno, puedo dejar esa piedra, ¿no? Que cualquier texto conurbano me interesa, comunidad de sentido, y porque creo que siempre es el principio de algo, que quizás eso es un error, ¿no? Pensar que estamos como recién construyendo esa historia, pero yo la veo así, yo la siento así, y entonces siempre me parece todo nuevo y todo explota en mi cabeza cada vez que lo veo porque no estoy acostumbrado desde mi casa de estudios a ver estas interpretaciones y estos territorios, entonces me generan novedad y mucha alegría, así que bueno, comparto eso, esa alegría por el hacer que tiene cada uno y por la idea de comunidad que cada uno labra. Sebastián, ¿alguna pregunta? Los compañeros. Eh, bueno, sí, con esto que decías al último, Manuel, de que hay una historia, ¿no? Y una tradición, sin duda, de producciones en torno al conurbano o a lo conurbano, ¿no? Que también de alguna manera siempre está como con ese riesgo de ser fetichizado, ¿no? De ser como capturado, tanto decíamos por el estigma como por el gesto más romantizador, y a la vez aparece esta idea que decías, que me interesó para pensar, de que a la vez uno ve materiales y parece que se está comenzando cada vez de nuevo, ¿no? Y pensaba que efectivamente hay algo allí de exploración y de experimentación que también es propio, me parece, lo tiro como pregunta para todos, de ciertos ámbitos que cargan con un carácter, si se quiere, eh, de estigmatización por un lado, pero también de la potencia de aquello que es producido fuera de un centro, ¿no? Recién decías, Conrado, ¿no? Obviamente el conurbano, lo conurbano, los territorios, las universidades conurbaneras no pueden dejar de referirse a ese centro que las nombra como tal y a la vez intenta de alguna manera o discutir o repensar esa vinculación. Digamos. Entonces por eso parecería que cada vez hay algo ahí de una novedad, porque tiene que ver con una disputa que se da cada vez en cada medio de comunicación, cada día, digo, ¿no? Una disputa también aparece ahí de lo contrahegemónico, sin duda,
se está enunciando desde un lugar que se plantea bajo un marco de diferencial de poder, digamos, ¿no? Y me parece interesante esta idea, cada vez parecería que es algo nuevo porque tiene que ver con plantarse cada vez, cada momento de enunciación en torno a este diferencial, no sé, se me ocurre pensar en ese sentido. Sí, resulta interesante, sí. A mí también me gustó esa frase, esa idea de que de que aparece por momentos que hay un nuevo reinicio, ¿no? Un nuevo inicio, más allá de siempre soportado en un sustrato, en una historia. El conurbano tiene toda una historia, ¿no? No solo política y de conformación como margen en función de la ciudad, desde sus inicios, con las migraciones internas, con el peronismo, con el desarrollo industrial, con el menemismo, también con los golpes que nos han dado y con las distintas reestructuraciones este, y reorganizaciones que ha tenido, en las cuales yo creo que las universidades del conurbano es interesante lo que ha sucedido allí, digamos, ¿no? Yo también padecí y disfruté al mismo tiempo el Sarmiento, el tránsito, las 3 horas de ida y las 3 horas de vuelta, los dos colectivos más el tren, etcétera, etcétera, que contaban, y todo el acontecer del tiempo, ¿no? Como el tiempo se escurre entre las manos y uno termina estudiando, preparando parciales, recuperando horas de sueño y durmiendo la siesta en el tránsito. Hay una cuestión del tránsito y me tengo que ir antes porque se me va el último tren y demás. Así que es muy interesante. Eh, Pablo se tenía que retirar de Cineastas del Oeste, así que no quiero dejar de preguntarle. Bueno, él también, allá por el 2014, produjo un audiovisual muy interesante, jugando un poco con la historia del blues y trabajando la porosidad de la ficción, ¿no? Y el documental con Morón City Blues. Por ejemplo, se me ocurre, digo, en esta cuestión los tengo acá a todos y me dan ganas de preguntarle muchas cosas, pero ¿cómo fue eso, digamos, en un tiempo en el que se iniciaban estos recomenzar, ¿no? De los que hablaban? Bueno, en esa década, en el 2013, 14, 12, por ahí, había como precisamente un momento de construcción y de reivindicación del conurbano de alguna manera, con una tanda además de universidades y de producción académica, ¿no? Y allí donde vos te ubicás produciendo ese audiovisual que lo recomendamos de paso. ¿Cómo fue trabajar con ese documental? ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, muy interesante todo lo que fueron exponiendo. Quería primero nombrar eso. Me parece que está muy bueno y muy necesario todo lo que están haciendo, así que bueno, felicitarlos por eso. Bueno, 10 años atrás, ¿no? Como si fuese casi otra vida, pero tenía que ver un poco con ese impulso creativo que inyectó ese taller de cine de Perrones a ese momento de decir, che, bueno, si tenés una idea, tenés una cámara y un grupo de amigos que te banquen, podés salir a hacer o contar historias. Y bueno, un poquito pensando tratando de vincular un poco lo que venimos hablando, ¿no? Esta cuestión de que vienen, digamos, productoras de capital, digamos, a construir un ideario acerca de nuestra identidad conurbánica y la necesidad de poder transmitir lo que uno vivió mientras cursaba la carrera y mientras recorría y pateaba las calles de Morón. Y bueno, quizás sí, en ese momento había una cierta romantización y una investigación acerca de una genealogía de Morón, que es el lugar donde me crié y donde vivo actualmente. Eh, Porque había como cosas interesantes, ¿no? Digamos, esta cuestión de que en el oeste está el Ajite, que sale ahí un poco del 38, y de Luca Prodan moviéndose en Hurlingham, y de siempre un movimiento interesante en el oeste que podríamos hasta rastrearlo más atrás cuando eh, venían a visitar a los Dabove, el padre de Borges, Macedonio Fernández, digamos, como que siempre hubo esta cosa de un traslado, de decir, che, ¿qué está pasando en la periferia? Y como que hay algo auténtico que está sucediendo en la periferia que nos atrae y que, bueno, es esa necesidad y es un poco también esa militancia que estamos haciendo ahora con
con Saida, con los compañeros del foro, bueno, pasa el tiempo y vos decís, qué difícil, ¿no? Porque vos haces una película con tus amigos, con los recursos que tenés disponibles, y, y bueno, y quedás en una posición muy asimétrica contra producciones en las cuales hay grandes presupuestos y obviamente tu obra no se mueve lo que vos quisieras que se mueva. Eh, pero bueno, tiene ese nivel de autenticidad de lo que lo hacemos con el corazón, que lo hacemos también para transformar la realidad, para inspirar. Y bueno, eso fue en ese momento la experiencia de hacer Morón City Blues. Antes de eso hubo 2 películas que también fueron filmadas íntegramente ahí en el conurbano y que retrataban los personajes, los paisajes, las situaciones. Eh, Así que, bueno, nada, eso es en particular mi experiencia. Bueno, bien, bien, gracias por la respuesta. Igual hay algo que no está en discusión, que es que en el oeste está la JITE, ¿no? Está entrando un poco en juego Obvio. con los distintos conurbanos, que siempre tenemos eso, los conurbaneros, si es el norte, si es el sur y demás. Eh, ¿Ha habido avances, Zaida, en el tema de, del el foro audiovisual y la ley, ¿no? Sé que ha habido un poco de avances y Cineastas del Oeste tuvo teniendo intervenciones en esto, en el campo audiovisual. Sí, hay algo de avance, hay muchas charlas, hay encuentros con la parte legislativa de Buenos Aires, pero bueno, no se concreta y es una promesa que se hizo ya a principios del año pasado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no logra llevarse a cabo, así que mientras seguimos esperando y seguimos presionando para ver si esta ley puede salir, que nos va a beneficiar a todos los bonaerenses, ¿no? Porque o sea, hay muchas provincias que tienen leyes audiovisuales y una provincia como Buenos Aires parece casi absurdo que no tenga una ley audiovisual propia con toda la producción que tiene la provincia, ¿no? Sumado a todo lo que está pasando en el Inca y todo, bueno, que también nos repercute porque muchos de los que viven en el conurbano estuvieron en Capital o tienen una productora en Capital o han hecho películas a través del Inca, así que hay mucho vínculo ahí, pero bueno, la provincia de Buenos Aires es necesario que tenga una ley audiovisual, un instituto audiovisual o algo que marque toda la producción de los distintos niveles de producción audiovisual que hay, ¿no? Así como hay producciones más industriales, hay cine comunitario, cine independiente, cine experimental y que pueda abrazar a todos esos tipos de cine. Así que, bueno, ojalá que se dé. Eso por el lado de la ley. Pero una cosa que quería decir, nada, muy interesante, todos los aportes de las compañeras y las compañeras, me encantó escuchar, me parece que es como todo, es una constante construcción de la identidad del conurbano y que eso que en un momento fue identidad, ahora parece más una estigmatización y que está bueno que esta construcción de identidad surja de distintos géneros y de distintos puntos de vista, ¿no? Como esa colaboración de que todos los puntos de vista están bien, me parece que suma a que haya una identidad así, ecléctica, ¿no? Como no es una sola cosa el conurbano, es un montón de cosas. Y hay un montón de formas de contar las historias, así que bueno, no, me encanta escuchar también todos los proyectos de los demás compañeros. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta los compañeros de la UNPAS, si queremos intercambiar algo más. Les pregunto a ellos, ellas, si tienen ganas de algo, o Sebastián. Yo creo que hemos dado un paneo interesante sobre estas experiencias. Les dejo la palabra. Nos quedan unos minutos como para dar un cierre. Vamos a dejar hacia el final los links y demás. Yo también estuve mirando mientras hablaban los compañeros eh, Víctor, Guadalupe, Vicky, Sebastián también. En YouTube están hay un canal, veo imágenes comunes y varios de los ensayos audiovisuales.
Bueno, no sé, Victoria, Guada, Víctor, me pongo en rol docente. Rol profesor. Tome la palabra, por favor. Claro, estamos Bueno, esperando y que traté tomen la escuchando palabra. atentamente, pero está buenísimo las intervenciones de los compañeros, ¿no? De conocer qué está haciendo el otro dentro del conurbano y ensamblar estas redes. Yo venía charlando hace un tiempo con un compañero de Moreno, con el cual militamos durante muchos años, y hablábamos de una necesidad colectiva, más ya quizás de la militancia política o desde por ahí, tejer redes desde ahí. No se pudo dar eso, no pudimos ensamblarnos, pero ahora estoy participando de esta reunión, veo que viene por ahí, por este lado, eso que necesitamos ahora, que es la unidad, me parece a mí, a nivel nacional, a nivel todo. Me pasa en particular que el otro día veía una asamblea en el hall de la universidad donde se mataban todos contra todos y digo, che, no necesitamos eso, necesitamos esto que está acá. No, digo, construir desde el imaginario común, desde nuestro sentido de pertenencia. Digo, vuelvo a entrar en conciencia universitaria, donde nosotros tenemos esa necesidad de contar y de visibilizar, y esto por ahí me unía a lo que decía Pablo, ¿no? Las otredades contando por nosotros, ¿no? Digo, se me viene un poco a la cabeza que otro compañero decía en una entrevista de los viejos streaming de Coleania, ¿no? Che, mirá que el otro quiere contar cómo vivís vos en el conurbano. Digo, es un tipo sentado de traje que vive en un barrio privado, experto en pobreza, ¿no? O hablando, digo, los trolls del gobierno, hablando mal de los estudiantes y un montón de cosas, y nosotros buscamos como siempre mostrar la otra cara, ¿no? Digo, che, yo soy un poco más grande que los pibes, pero todo conciencia son todos pibes de 20 y pico de años. Que los pibes empiecen a entender que ellos tienen que contar, ellos tienen que agarrar las pocas, las muchas herramientas que le da la universidad, el tiempo que invierte las políticas educativas públicas en ello y contar todas estas historias, ¿no? Que ahí en eso me parece que coincidimos todos. Digo, que en un camino tenemos que ir todos juntos. Ojalá tuviéramos megaproductoras como tienen los medios hegemónicos y el capital que tienen ellos para poder visibilizar más esto. Y también de acuerdo con eso que necesitamos una ley urgente de audiovisual de la provincia y no depender tanto de nación, en eso también de acuerdo, pero me parece que hoy yo siento que es por acá, ¿no? Digo, empezar a tejer este tipo de redes y todos juntos. O sea, separados pero juntos con un mismo ideal, ¿no? Cada cual desde su territorio. Está buenísimo lo que comentás, Víctor, y me parece, hago una pequeña intervención porque me parece necesaria de lo que dijiste, que bueno, eso que vos ves, digamos, de que nos peleamos un poco entre nosotros, es el momento sí, de buscar como puntos de comunidad, de unión para combatir este momento nefasto en el cual se ataca masivamente todos los sectores de la cultura y de la sociedad en general. eh, y la única forma en la cual se va a poder remontar esto es sacando a esta gente del gobierno. Entonces, todo este trabajo que hacen las chicas ahí, hablando con la gente en las estaciones de tren, estos archivos sobre las movilizaciones, todos son herramientas que en este momento son políticas que son necesarias para poder tratar de recomponer ese lazo que se rompió en algún momento y que lo necesitamos revincularnos con la gente, darse cuenta que todos salimos perdiendo con este gobierno que llegó y que los únicos que se benefician son los ricos y los amigotes de tipo. Así que, bueno, nada, eso. Gracias, Víctor, ahí por tu participación y por todo lo que están haciendo. Me parece que va por ahí. Ojalá que lo podamos lograr. Bueno, vamos a dar, Sebastián, ¿querés decir algunas palabras? No, una última referencia, en principio de agradecerte, Conrado, al Congreso Internacional de Prácticas Conurbanas, un espacio fundamental, incluso para conocer otras experiencias, para poder expresar y poder justamente reunir, en este caso, desde nuestra parte, experiencias que se están realizando en la Universidad de José de Paz y también dar cuenta de eso, una universidad
que a la vez es contagiadora, digamos, expande proyectos y motivaciones. Digo, Vicky está en el taller del perro, ahí Víctor junto a otros compañeros y compañeras armando un grupo de realización, con Guada y otros compañeros de un proyecto de investigación, es decir, ámbitos donde de alguna manera se potencian miradas diversas pero común bajo una misma perspectiva que tiene que ver no solamente con una reivindicación identitaria en este caso, sino también con una afrenta ante el orden de lo igual, donde efectivamente, como bien se ha dicho, el conurbano es la diferencia, la diversidad, ¿no? Lo heteróclito, hay algo allí que es una defensa incluso de una perspectiva de construcción no solamente nacional, sino también latinoamericana. Lo hemos dicho varias veces con algunos compañeros, en el conurbano es una suerte como de portal, ¿no? Para pensar no solamente la nación, sino también Latinoamérica. Hay allí una potencia discursiva que es eminentemente política, que en este momento histórico es fundamental que se expanda, así que agradecer este espacio y a todos los expositores. Bueno, muchísimas gracias a cada una, cada uno, cada une de ustedes por su intervención, por estar acá, por su tiempo. Seguimos en las segundas jornadas sobre la producción artística de los conurbanos, que también obviamente está sostenida por varias universidades del conurbano, entre las que además la UNPAS apoya y sostiene esta actividad, ¿no? Sostiene la actividad colaborando y trabajando. Así que incluso Sebastián Russo también es parte del comité académico y organizador de estas jornadas. Así que muchísimas gracias, nos volveremos a encontrar. Cada año vamos a ir haciendo actividades, por lo menos al menos una, y vamos a seguir construyendo y seguiremos adelante. Construyendo identidad, construyendo un trabajo colectivo y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias, nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Chao.